Vamos a continuar con los contenidos del curso. Inmediatamente a estos nuevos contenidos hemos estado trabajando en 2 dimensiones. Hemos sido capaces de dibujar formas de una manera determinada dentro de una superficie con 2 dimensiones, alto y profundo, como por ejemplo una hoja de papel. De hecho, hemos estado trabajando polígonos regulares, polígonos que ya hemos visto están compuestos, mejor dicho, de lados y ángulos iguales, ¿vale? Y además los hemos construido en función de la normativa en Castilla-La Mancha, partiendo o conociendo la circunferencia que los circunscribe, que los encaja perfectamente, ¿vale? Empezamos viendo el hexágono y el triángulo equilátero, que probablemente son los más sencillos y desde el colegio pues los habéis estado trabajando, puesto que el radio de la circunferencia es exactamente igual al lado del hexágono. Y si en vez de unir las divisiones que obtenemos, que son 6, en vez de unirlas de 1 en 1, las hacemos de 2 en 2, obtenemos el triángulo equilátero. Del mismo modo, también vimos el octógono y cuadrado. El cuadrado, partiendo de la circunferencia circunscrita, es tan sencilla como trazar un par de diámetros perpendiculares. Ya sabemos hacer perpendiculares con escuadra y cartabón. Obteniendo así, esos diámetros nos dividen en 4 cuadrantes. Uniendo esos puntos de la circunferencia que obtenemos con los diámetros, tenemos el cuadrado. Si hacemos la bisectriz de esos cuadrantes, o la mediatriz de la cuerda, etc., podemos subdividir esos 4 a su vez en 2 iguales, con lo cual obtendríamos 8. De ahí el cuadrado y el octógono. 2 casos particulares que hemos visto han sido el pentágono, que tiene un método particular y que ya vimos, ¿vale? Y el heptágono, ¿vale? Ya procedimos y vimos cómo hacerlo, cómo construirlo, ¿bien? Siempre de la manera más precisa y teniendo el material en condiciones, ¿vale? Porque si no, no obtenemos precisión y nos va a fallar una de las cosas, de las características de los polígonos regulares, que es que sus lados sean iguales, ¿vale? Y evidentemente sus ángulos tampoco lo van a ser. Pues bien, una vez hecho esta pequeña review, este pequeño repaso, nos vale como punto de partida para saber que a partir de estas superficies planas nosotros podemos construir formas tridimensionales. Esas formas tridimensionales, construidas a partir de caras que vendrían a ser nuestros polígonos, se denominan poliedros, ¿vale? Vamos a ver a continuación un vídeo donde nos hace una introducción bastante buena sobre qué son los poliedros y dónde los encontramos en nuestro entorno. A poco que prestemos un poco de atención, seremos capaces de advertir que nos rodean, ¿vale? Antes de ello, podemos comentar, como ya hemos dicho, que son formas con volumen, ya no tienen 2 dimensiones. Encierran un espacio tridimensional, un espacio delimitado por ancho, profundo y alto, ¿vale? La palabra en sí, poliedro, significa muchas caras, ¿bien? También no solamente podemos delimitar los poliedros, o podemos decir que los poliedros están formados por caras. De hecho, las caras al intersectarse entre sí delimitan otra parte fundamental de los poliedros, que son las aristas, y las aristas al encontrarse entre sí delimitan otro de los elementos fundamentales de los poliedros, que son los vértices. Como veis, vértices y aristas también tienen los polígonos. Lo que esos vértices y aristas delimitan son una única superficie plana. En los poliedros, esas aristas y esos vértices son compartidas por más de una cara a la vez. También existen muchas clasificaciones, aunque nosotros nos centraremos en una en concreto. Vamos a ver el vídeo. Hola amigos,
Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los poliedros. La palabra poliedro viene del latín y significa poli, muchas, y edro, caras, por lo que su nombre nos indica que los poliedros tienen muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos formados por varios polígonos. Tienen volumen, es decir, ocupan espacio en las 3 dimensiones: ancho, largo y alto. Una cosa muy importante que también hay que saber de los poliedros es que están formados por 3 elementos: caras, vértices y aristas. Observad este edificio y vamos a ir descubriendo estos 3 elementos. Como podéis apreciar, es un poliedro formado por cuadriláteros, es decir, polígonos de 4 lados. Pues bien, las caras son los polígonos que forman el poliedro. Las aristas son los lados de las caras. Y los vértices son los puntos donde se unen 3 o más caras. Ahora observad esta pirámide de Egipto y vamos a ir descubriendo sus caras, sus vértices y sus aristas. ¡Fácil, eh! Los poliedros se pueden clasificar de muchas maneras, pero hay 2 tipos que tenemos que ir conociendo. Son los prismas y las pirámides. Los prismas tienen 2 bases poligonales iguales y según el número de lados de la base se les llama prisma triangular si tiene 3 lados, prisma cuadrangular si tiene 4 lados, pentagonal si tiene 5, hexagonal si tiene 6 y así hasta el infinito y más allá. Las pirámides tienen una sola base y un vértice común, donde se juntan las aristas de las caras laterales, por lo que está claro que las caras laterales siempre serán triangulares. Al igual que a los prismas, se les nombra por el número de lados que tenga su base: pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, etcétera, etcétera. Los poliedros pueden tener infinitas formas y tamaños. Si os fijáis, a nuestro alrededor hay multitud de poliedros. Estamos rodeados por ellos, ¿no os parece? Adiós, amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien, decíamos antes que de las infinitas clasificaciones que existen, a nosotros nos interesan una. Y esa clasificación que nos interesa es aquella en la que esos poliedros están formados por caras que son polígonos regulares. De hecho, a continuación vamos a ver en profundidad cada uno de esos poliedros. Esa clasificación se denomina sólidos platónicos, ¿vale? Y son 5. El tetraedro, que es el más sencillito, tiene aspecto de pirámide, y está compuesto por 4 triángulos equiláteros. El cubo está compuesto por 6 cuadrados regulares. Este probablemente es bastante común, tiene el aspecto de un dado. También se denomina hexaedro, tanto con H como sin H. Es correcta ambas maneras. El octaedro está compuesto por 8 triángulos equiláteros. El dodecaedro, mirad, este de aquí en rosita tiene aspecto de octaedro, este de aquí tiene aspecto de dodecaedro. Está compuesto por 12 caras y cada una de ellas es un pentágono regular. Por último, el que mayor número de caras tiene es el icosaedro, que se compone de 20 caras, cada una de ellas es un triángulo equilátero, ¿vale? Puesto que sabemos construir polígonos regulares, os planteo construir por vosotros mismos, por vuestros medios, el desarrollo, el despliegue
de todas esas caras y vamos a empezar por los dos más sencillos, por el tetraedro y el cubo. A continuación vamos a ver qué es cada uno de ellos e incluso vamos a ver cómo construir uno de ellos a mano. Bueno, vamos a echar un ojo a unos cuantos poliedros, ¿vale? Que son los que debéis construir. Al menos dos, de los 5 que vamos a ver, al menos 2, ¿vale? El primero de ellos se llama tetraedro, como veis. Es el sólido, el poliedro regular más básico que existe. Está compuesto de 4 vértices, 4 caras, ¿vale? Y si sabemos construir triángulos, sabemos construir 4. Es bastante sencillo, ¿vale? Como veis, el objeto tridimensional y su desarrollo, ¿vale? Nosotros tenemos que partir del papel, a ser posible una cartulina, ¿vale? La portada de un cuaderno viejo, ¿vale? Este es el tetraedro, ¿de acuerdo? El siguiente es el cubo. El cubo está compuesto de 6 caras y evidentemente si sabemos construir un cuadrado, pues de la misma manera sabremos construir el poliedro regular, cubo o hexaedro, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente poliedro, por número de caras, es el octaedro, ¿de acuerdo? El octaedro tiene 8 caras y son 8 triángulos regulares, 8 triángulos equiláteros. Como veis, este sería su desarrollo, ¿vale? Y este sería su planteamiento tridimensional. ¿Bien? Muy bien. El siguiente por nivel de complejidad, hasta ahora se llamamos triángulos y el cuadrado regular. Con el triángulo podemos construir tetraedro y octaedro. Y con el cuadrado regular podemos construir el cubo o hexaedro. Pues bien, el siguiente, poliedro regular, es nada más y nada menos que el dodecaedro. Se compone de 12 pentágonos regulares. También sabemos hacer pentágonos. ¿Bien? Si os atrevéis con este, puede ser un gran proyecto. Tanto el dodecaedro como el octaedro ya son optativos, ¿vale? Así que obligatoriamente todos debemos construir el tetraedro y el cubo. Muy bien. Y por último, el último de los 5 sólidos regulares o platónicos, que se llama así, ya lo estáis viendo en el programita que estoy utilizando, es el icosaedro, ¿vale? El icosaedro, volvemos al triángulo regular, al triángulo equilátero. El icosaedro, su desarrollo parece un poco complejo, pero no son más que 20 triángulos equiláteros. 20 triángulos equiláteros dispuestos uno junto al otro. Como veis, su construcción tridimensional, veis el aspecto que tiene, ¿vale? Son 2 pequeñas pirámides, como veis, una en la parte de arriba, otra en la parte de abajo, y una franja central, que vendría a denominarse antiprico, ¿vale? Este es muy chulo, ¿de acuerdo? Evidentemente, y simplemente por abrir boca, hay otros tipos de poliedros, hay otros tipos de sólidos, pero a nosotros nos interesa, si hemos estado viendo polígonos regulares, lados iguales, ángulos iguales, en los sólidos platónicos o en los poliedros regulares también tenemos lados iguales, caras regulares e iguales. E incluso los ángulos que forman las caras entre ellas también forman el mismo ángulo. En fin, son una serie de propiedades que exceden los conocimientos que nos interesan. Pero simplemente por abrir boca voy a demostraros algún otro poliedro que se forma con polígonos regulares o semirregulares en este caso, ¿vale? Mirad qué bonito. Ahí, perdón. Ahora. Bien, vamos con una un poquito más sencillita, ¿vale? Este se parece bastante, icosaedro, pero no lo es. Vamos con otro un poquito más complicado. Esto ya se compone de diferentes polígonos, ¿vale? Regulares y no regulares, ¿de acuerdo? Pero
Como veis, todo esto nos recuerda básicamente a un balón de fútbol. A mayor número de caras, el objeto tridimensional tiende a convertirse en una pelota, en una esfera, ¿vale? Bueno, en definitiva, os he explicado, hemos visto a través del software unos cuantos ejemplos, pero os recuerdo, a nosotros lo que nos interesa son los poliedros regulares, ¿vale? Como siguiente paso al mundo del polígono. El mundo del polígono es bidimensional, 2 dimensiones, y a través de polígonos podemos construir objetos tridimensionales, ¿vale? Y esos, como hemos visto, son el tetraedro, bien, el cubo, tanto el tetraedro o cubo, todos debemos hacer un ejemplo, ¿vale? Un trozo de cartulina. En el peor de los casos, y teniendo en cuenta la situación, pues podemos utilizar la pasta vieja de un cuaderno, ¿vale? Haciendo los pliegues muy bien. Y os recomiendo que en los bordes, cuando vayamos a juntar las caras, pues que dediquemos un hueco a una pestañita para poder utilizarla para pegar las diferentes caras correctamente. O también podemos utilizar celofán transparente para unir las caras, ¿vale? Evidentemente la precisión ha de ser buena, porque si no, no vamos a poder construir el objeto tridimensional correctamente, vamos a tener problemas. El siguiente es el octaedro, bien, lo hemos visto también. Este ya no es obligatorio, si queréis practicar, ¿vale? Son 8 triángulos equiláteros, ¿vale? Muy bien. El siguiente es el icosaedro, perdón, el dodecaedro, 12 caras, que son 12 pentágonos regulares. Posiblemente este en complejidad sea, junto con el icosaedro, por el número de caras que tiene, que son 20, pues también es bastante complejo. Y el icosaedro, que son 20 triángulos regulares. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a empezar a construir nuestros poliedros. Para ello necesitamos el siguiente material: unas tijeras o un cúter. Si vamos a utilizar un cúter, no se os olvide de utilizar un par de folios usados para proteger vuestra mesa. Y para pegar las diferentes caras vamos a utilizar o pegamento de barra o fiso o celofán. Si disponéis, en vez de pegamento de barra, pegamento en tubo, os va a resultar mucho más cómodos. Bien, en mi caso yo tengo preparados unos cuantos poliedros ya, unos cuantos desarrollos, y voy a utilizar el cúter porque me parece más preciso, con lo cual voy a utilizar un par de folios para proteger mi mesa, ¿vale? El primero de ellos es el tetraedro. Como veis, aquí tengo el desarrollo del tetraedro y he tenido en cuenta dejarles unas pestañas. La construcción lo he pasado, lo he hecho a ordenador y lo he impreso para que veáis las caras en gris, ¿vale? Para que se vea bastante claro. Como veis, tengo mi tetraedro y me resulta muy fácil determinar los dobleces. Hago una pequeña presentación. Bien. En esta ocasión voy a utilizar celo. El siguiente voy a desarrollar es el cubo o hexaedro, ¿de acuerdo? Como veis, lo dispongo bien.
siempre podemos añadir un poco de celo. Bien. Tengo mi cubo y mi tetraedro. Esto es el trabajo básico por el que podéis empezar y que todos debemos tener hecho. Vale, ya sabemos, la entrega se realizará cuando retomemos las clases. O ya tomaremos algún tipo de solución, ¿vale? Grabar un vídeo o algo así si es que las clases nos las reanudarán. Bien, como último ejemplo, tengo un octaedro, ¿de acuerdo? Como lo veis, 8 caras triangulares. ¿Vale? Estáis viendo el dibujito, es bastante simple y sencillo. También os voy a mostrar por si alguno de vosotros queréis ampliar. Evidentemente la construcción de los triángulos debe ser hecha a mano con el cuadricartón, ¿de acuerdo? Recordad siempre utilizar los folios de protección. ¿Vale? No. ¿Vale? 2 líneas simplemente para que pueda doblar con mayor facilidad las aristas. Nada más que eso. Esta es cortada, esta es marcada, estas no son marcadas, esta es cortada. Voy aprovechando. ¿Vale? Esta es marcada, estas dos, perdón, son marcadas. Bien, aprovecho. Realizo sus cortes. Esta, sin duda alguna, es cortada. Esta de aquí es cortada. ¿Vale? Esta es cortada. Esta es cortada. Cuanto más precisos seáis, el resultado os quedará mucho mejor. Por favor, tened mucho cuidado si utilizáis un cúter. Bien, esta es cortada. Paso, esta es marcada simplemente. Esta es marcada también. Y esta es marcada. ¿Vale? El papel, evidentemente, es un papel más grueso que el que normalmente utilizamos, que el papel de un folio normal. Podéis utilizar una cubierta de un cuaderno viejo. Muy bien, me parece que me queda aquí un par de cortes. Y tendremos nuestro octaedro cortado. No, me queda una. Sí. Pues en este caso, esta es cortada y estas dos son marcadas. Vamos. Vale, ya tengo toda la posición de mi octaedro. Perfectamente cortada. Bien, voy a aplicar un poco de pegamento juntas y también, ¿verdad? Si ponéis el pegamento de barra, que no es muy buena, precisamente. En vez de poner el pegamento de barra y ponéis el pegamento tubo, os va a resultar mucho más cómodo. Voy a poner el pegamento de barra. Bien, por aquí. Tengo montado un tetraedro completo. ¿De acuerdo? Tendría montado mi cubo, mi tetraedro y un octaedro, ¿vale? Os puedo enseñar. Estos están construidos en papel, ¿de acuerdo? Bien, pero os puedo enseñar algunos construidos modelándolos tridimensionalmente, que no es el caso ni mucho menos, ¿vale? Repito, nosotros tenemos que hacer cubo y tetraedro, ¿vale? Practicando, realizando cada uno de los polígonos, haciendo el desarrollo y construyéndolos, como habéis visto. Pero modelados tridimensionalmente, ¿vale? Tenemos el tetraedro, tenemos el cubo, tenemos el octaedro, ¿bien? Tenemos el dodecaedro, que es bastante grande, como veis está con 12 caras, está bastante bien impreso, ¿vale? Muy grande impreso. Y por último, el icosaedro, como veis, 20 caras, que son 20 triángulos equiláteros. Bueno, creo que tenéis un buen punto de partida para comenzar.